Temprano en la mañana del 10 de enero de 2021, agentes de policía llamaron a la puerta del apartamento número 48 en la calle Gogol, en un barrio tranquilo de Novgorod. Durante más de una semana, los residentes del edificio se habían quejado de un olor extraño y desagradable que emanaba de esa puerta. Dentro se encontraba Luisa, de 34 años, esposa del ingeniero local Daniel. Los vecinos ya estaban acostumbrados a que Luisa rara vez saliera de casa, y en los últimos meses casi no la habían visto. Como nadie respondía a las repetidas llamadas, la policía decidió forzar la puerta. La cerradura cedió rápidamente. Cuando se abrió la puerta, los agentes tuvieron que taparse la nariz. El olor era tan fuerte que solo pudieron entrar después de un par de minutos, ya con respiradores especiales. En el dormitorio, en completa insalubridad, sobre una cama destruida, yacía Luisa. Fue inmediatamente claro, ya no se podía ayudar. El apartamento parecía abandonado y absolutamente no correspondía al ambiente habitual de las viviendas. En el suelo había periódicos viejos esparcidos, botellas de plástico vacías, envases de comida con fechas de caducidad muy vencidas. En el baño encontraron un botiquín vacío. No había ni siquiera analgésicos básicos o artículos de primeros auxilios. En la cocina los estantes estaban casi vacíos. En el refrigerador solo había una hogaza de pan seca y media botella de agua. Entre esta ruina, en la mesa se notaba una pila de correo, facturas de electricidad impagadas, recordatorios del banco. Nadie había revisado estos documentos durante varias semanas. En las paredes del pasillo notaron rastros de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado allí o tocado nada durante mucho tiempo. Estos detalles pronto se convertirían en pistas importantes, pero ahora solo parecían síntomas de un profundo abandono. Inmediatamente después de forzar el apartamento, la policía descubrió que en la habitación contigua estaba sentado el esposo de Luisa, Daniel, un hombre de 39 años, ingeniero de una fábrica local. Su estado era grave, la mirada desenfocada, las manos ligeramente temblorosas. Cuando los policías le preguntaron por qué no había informado antes, Daniel respondió que había encontrado a Luisa recién, literalmente la mañana del día anterior. Afirmaba que había regresado del trabajo y vio que ella se sentía mal. Trató de despertarla, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde y por eso, según sus palabras, estaba en shock y no podía concentrarse para llamar a la policía. Esto parecía convincente, pero causó recelo. Era difícil creer que el olor y el ambiente, que obviamente se habían formado no en un día, no lo hubieran molestado antes. Mientras un grupo de criminalistas trabajaba con Daniel, los vecinos contaron a la policía otro detalle importante. Una vez al mes venía a ver a Luisa una persona a quien llamaban trabajador médico. Venía por poco tiempo, aproximadamente media hora. Después desaparecía rápidamente. Ninguno de los vecinos pudo dar su nombre o características físicas, salvo que estaba vestido con uniforme médico, y al parecer, ninguno de los vecinos lo conocía personalmente. Esto añadía incertidumbre al caso. ¿Quién era y por qué aparecía tan raramente? Aún no había respuestas. Inicialmente, el panorama del incidente parecía bastante típico para casos que los policías habían encontrado antes. Deterioro repentino del estado de salud, posiblemente causado por una enfermedad crónica o malestar súbito. En condiciones de abandono y sin atención médica, esto parecía una explicación lógica. Los policías anotaron preliminarmente en el protocolo que, muy probablemente, había ocurrido un trágico accidente. Esta versión permitía explicar fácilmente lo sucedido sin atraer sospechas innecesarias. Sin embargo, los agentes experimentados notaron detalles que no encajaban en el panorama general. La ausencia absoluta de medicamentos, el apartamento abandonado y, principalmente, la reacción extremadamente extraña del esposo, quien estando consciente, parecía no darse cuenta de lo que pasaba bajo sus narices. Tarde esa misma noche llegó al departamento de policía el dictamen preliminar del médico forense. Comunicó un detalle importante e inesperado. Por el estado de Luisa,
Era evidente que había estado en esa condición durante al menos 3 semanas. 3 semanas, no un día, como afirmaba Daniel. Esto significaba que el esposo estaba engañando intencionalmente a la policía o simplemente no entendía lo que pasaba a su alrededor. Ambas versiones parecían extrañas y requerían verificación adicional. Sin embargo, el experto no quiso revelar inmediatamente la causa, limitándose solo a esta información. Esta cambió completamente la dirección de la investigación y puso en duda la versión inicial del accidente. La atención de la policía ahora se dirigió a una persona: Daniel. Los siguientes pasos eran obvios. Había que estudiar cuidadosamente cada una de sus palabras, cada acción, y entender si realmente había estado tan impactado por lo visto, o si ocultaba algo más importante. ¿Por qué Daniel no había buscado ayuda médica para Luisa durante casi medio año? La respuesta a esta pregunta podía arrojar luz sobre la situación en el apartamento donde ocurrió la tragedia. Los policías entendían que esto no era una simple omisión, sino una decisión consciente que posiblemente ocultaba un motivo más profundo y peligroso. El primer paso fue estudiar las cuentas bancarias de los esposos. La verificación financiera mostró un detalle importante y alarmante. Durante los últimos 6 meses habían llegado establemente a la cuenta personal de Luisa pagos sociales por discapacidad. Las sumas eran pequeñas, alrededor de 15,000 rublos mensuales. Pero lo más importante era el hecho mismo. El dinero llegaba regularmente y se retiraba con la misma regularidad. La última operación se realizó solo unos días antes de que la policía forzara la puerta del apartamento. El retiro de fondos ocurría en el mismo cajero automático, a unos minutos a pie de la casa de los esposos, generalmente tarde en la noche. En las grabaciones de las cámaras de videovigilancia se veía claramente cómo Daniel venía regularmente, una vez al mes, a este cajero y retiraba el dinero. No se notaron otras personas en las grabaciones. La verificación no encontró rastros de que el dinero retirado se destinara al pago de servicios públicos o a la compra de medicamentos. Por el contrario, las facturas estaban vencidas. No había medicamentos en el apartamento. Tampoco había prácticamente comida. Así, el dinero se iba a otra parte. Y esta pregunta se volvió clave en esta etapa de la investigación. Cuando la policía habló nuevamente con Daniel, presentándole los extractos bancarios, este se mantuvo tranquilo, pero sus respuestas no convencían a la investigación. Afirmaba que todo el dinero se destinaba al pago de los servicios de una cuidadora, supuestamente contratada por él personalmente para el cuidado de Luisa. Esta explicación podría haber parecido convincente si Daniel hubiera podido confirmar sus palabras con al menos algunos documentos: contrato, recibos, transferencias bancarias o al menos el número telefónico de la propia cuidadora. Pero nada de esto fue presentado. Se refería a relaciones de confianza, a que el pago era en efectivo y que le resultaba más conveniente no formalizar oficialmente los servicios, ahorrando tiempo y dinero. Los policías registraron estas palabras en el protocolo, pero a la luz de lo ocurrido parecían extremadamente dudosas. La situación se agravó aún más cuando se supo que los vecinos nunca habían visto que entrara regularmente al apartamento alguna mujer ajena, excepto ese misterioso trabajador médico. Y sus visitas, como se estableció anteriormente, ocurrían muy raramente y duraban no más de media hora. La policía comenzó a inclinarse hacia la versión del motivo financiero. El hecho de que Daniel retirara regularmente los pagos sociales de Luisa, sin proporcionarle ningún cuidado, encajaba en un esquema lógico de estafa común. Considerando el estado del apartamento y lo que ocurría en él, tal motivo era obvio. La ayuda social llegaba establemente, y la ausencia de cualquier control por parte de los servicios sociales permitía disponer fácilmente del dinero. Se suponía que Daniel ocultaba intencionalmente el deterioro del estado de Luisa, continuando recibiendo los subsidios. Sin embargo, a pesar de la lógica y simplicidad de esta versión, quedaba abierta. Mientras los investigadores reunían hechos adicionales, la versión de la estafa financiera parecía muy probable, pero aún tenía muchas inconsistencias. Precisamente entonces, cuando esta versión ya comenzaba a parecer la principal, uno de los vecinos trajo al departamento de policía una pista inesperada: una fotografía. En la imagen estaba capturada una mujer parecida a Luisa,
junto con otra mujer, que podría ser la cuidadora de la que hablaba Daniel. La foto estaba fechada en marzo de 2020, aproximadamente 9 meses antes de forzar el apartamento. Lo notable era que Luisa en la foto se veía bastante saludable. Aún se movía libremente, tomada de la mano de esa mujer desconocida. La foto fue tomada en el patio de la casa, con árboles y portales vecinos de fondo. La policía se dirigió al vecino para obtener detalles, pero solo pudo confirmar que las había visto juntas varias veces en marzo del año pasado. Consideraba a esta mujer como ayudante de Luisa, pero como resultó, nadie más la vio en los meses siguientes. Así, ante la policía surgió una nueva tarea: identificar a la persona en la imagen y averiguar por qué ya no aparecía, si es que alguna vez había sido la cuidadora de la que hablaba Daniel. Por ahora, esta foto solo añadía misterios, dejando la investigación sin respuestas claras. Esta pista abrió un giro inesperado, obligando a los investigadores a reconsiderar toda la información y todo lo que había dicho Daniel. La situación se volvía cada vez más confusa. Los investigadores entendieron que detrás de la simple estafa podía ocultarse algo mucho más complejo y oscuro de lo que aún ni siquiera sospechaban. Nadie del entorno de Luisa entendía por qué había terminado sola en un coche en una carretera vacía durante la noche cuando ocurrió el accidente. En este periodo, Luisa y Daniel ya llevaban varios años casados y los conocidos los percibían como una pareja tranquila, que no se destacaba en nada. Por eso parecía más extraño que Luisa hubiera terminado sola al volante en medio de la noche, sin ninguna razón clara, y al parecer, sin conocimiento de su esposo. El protocolo policial del accidente de tránsito registró el accidente en la salida de Novgorod hacia la carretera rural, aproximadamente a la 1:45 de la madrugada del 10 de febrero de 2020. El coche de Luisa, un viejo Ford Focus plateado, se salió de la carretera y a velocidad chocó contra un poste. Luisa fue llevada al hospital en estado grave, después de lo cual quedó discapacitada. En su sangre el alcohol estaba completamente ausente, 0 por 1000, lo que confirmaba la pericia sobre el estado sobrio durante el incidente. Sin embargo, la atención de los investigadores atrajo un hecho importante. Solo 5 minutos antes del accidente llegó al teléfono móvil de Luisa una llamada de un número desconocido. La llamada fue la única de toda la noche, pero quedó sin respuesta. ¿Quién exactamente llamó y por qué razón? No se pudo establecer en ese momento. El número quedó sin identificar. Este detalle fue registrado, pero no se desarrolló inmediatamente después del accidente. Los policías simplemente anexaron la impresión de las llamadas a los materiales del caso, sin darle especial importancia, aunque precisamente esta podría haber jugado un papel decisivo posteriormente. En el primer interrogatorio después del accidente, los padres de Luisa declararon a la policía que su hija había salido de noche para comprar productos. Esta explicación desde el principio parecía dudosa. Los investigadores rápidamente verificaron los hechos. Los supermercados y tiendas más cercanos a la casa de Luisa no trabajaban después de las 23 horas, lo que claramente contradecía las palabras de los padres. La verificación de las cámaras de vigilancia confirmó que Luisa realmente había pasado por varias tiendas cerradas, sin siquiera reducir la velocidad. A dónde se dirigía realmente quedaba completamente poco claro. Daniel en ese momento estaba en casa y, según sus palabras, dormía y no sabía sobre su salida nocturna. Sus declaraciones coincidían con las declaraciones de los vecinos, quienes afirmaban que en el apartamento de los esposos esa noche había estado silencioso. Parecía que el esposo en general no había prestado atención a la ausencia de Luisa, al menos hasta la llamada del hospital. La investigación se interesó por el abonado desconocido, cuya llamada llegó directamente antes del accidente. Se planteó la versión de que quien llamaba podía estar relacionado con el accidente mismo. Posiblemente Luisa trataba de huir de alguien o, por el contrario, iba hacia alguien por una llamada urgente. Se hizo la detallización de la llamada, pero el número pertenecía a una tarjeta SIM anónima, comprada sin registro y rastros. No se pudo identificar inmediatamente a quién llamaba, y los investigadores supusieron que podía ser alguien del entorno de Luisa, de quien no hablaba ni siquiera a los parientes cercanos. En la lista de sus contactos este número no figuraba,
y ninguno de los conocidos de Luisa reconoció este teléfono en los interrogatorios posteriores. Se abrió una nueva línea de investigación completamente poco clara. ¿Podía ser un perseguidor o una persona que obligó a Luisa a abandonar la casa en plena madrugada? Por ahora esto quedaba solo como hipótesis, pero importante y que requería verificación. Varios días después del accidente, los investigadores descubrieron otra extrañeza, a la que inicialmente nadie había prestado atención. Durante la inspección del automóvil de Luisa, resultó que su teléfono móvil había desaparecido sin rastro. No fue encontrado ni en el interior del coche, ni en el lugar del incidente, ni en casa, a donde después llegó la policía para una inspección adicional. Daniel aseguraba que el teléfono de su esposa siempre estaba con ella y no lo había visto después del incidente. Los médicos de la ambulancia tampoco recordaban que el teléfono estuviera cerca de Luisa en el momento de la hospitalización. Este hecho complicó aún más la situación, ya que precisamente el dispositivo móvil podría haber dado respuestas a las preguntas principales sobre la ruta, contactos y motivos del viaje nocturno de Luisa. El teléfono como si se hubiera disuelto, como si alguien intencionalmente lo hubiera tomado o destruido después del accidente. Este detalle nuevamente hizo que los investigadores pensaran en qué tan casual había sido este accidente y si no había estado detrás alguien que no quería que su conexión con Luisa se conociera. Todo esto solo intensificó las sospechas y creó base para descubrimientos posteriores que podrían cambiar completamente la representación de lo que ocurría en la vida de Luisa antes de su discapacidad. La investigación debía ir mucho más profundo de lo que parecía al principio, pero ahora estaba claro solo una cosa: la clave del enigma se escondía precisamente en el teléfono desaparecido y el abonado desconocido, cuya llamada había quedado sin respuesta. La investigación avanzaba lentamente, hasta que ocurrió un evento inesperado que cambió bruscamente el panorama de lo ocurrido. La mañana del 15 de enero de 2021, trabajadores del Servicio Comunal de Novgorod comenzaron la reparación de tuberías de alcantarillado en el sótano de la casa donde vivía la pareja. Uno de los fontaneros notó algo inusual entre la suciedad y la basura. Era un smartphone viejo, modelo Samsung Galaxy A50 de 2019, cubierto de una gruesa capa de suciedad, pero sorprendentemente sin daños. El smartphone se encontraba directamente junto a la tubería de alcantarillado, ubicada exactamente debajo del apartamento de Luisa y Daniel. El hallazgo despertó inmediato interés de la policía. El teléfono fue entregado operativamente a los expertos y pronto llegó la confirmación. La tarjeta SIM dentro del aparato pertenecía a Luisa. La verificación de los datos conservados en la memoria rápidamente mostró varios puntos clave que anteriormente eran desconocidos para la investigación. El descubrimiento más importante fueron los registros de llamadas. Resultó que en la noche del 15 de agosto de 2020, Luisa había tratado repetidamente de comunicarse con su esposo. En la memoria del teléfono había 5 llamadas salientes al número de Daniel. Cada llamada duró solo unos segundos y quedó sin respuesta. Precisamente en ese tiempo, Luisa dejó bruscamente de salir de casa y sus contactos con el mundo exterior se redujeron casi a cero. Este hecho requería estudio cuidadoso y planteaba ante la policía nuevas preguntas a Daniel, que hasta ahora ni siquiera habían surgido. Daniel fue llamado a la policía y se le presentó el hallazgo. Le mostraron el teléfono, contándole dónde exactamente había sido encontrado y qué contenía la memoria del aparato. La reacción de Daniel sorprendió incluso a investigadores experimentados. Se veía absolutamente indiferente. Declaró corta y secamente: no sabía que el teléfono había sido encontrado. Después se calló y no añadió nada más. Ni una sola pregunta sobre cómo el teléfono había aparecido debajo de su apartamento, Daniel no hizo. Parecía esperar esta información y no la consideraba sorprendente o merecedora de atención. La investigación registró su silencio y tranquilidad en el protocolo, notando esta reacción como extremadamente extraña y sospechosa. La policía inmediatamente comenzó a trabajar varias versiones posibles de la aparición del teléfono en el sótano. Una de las versiones fue la suposición de que alguien ajeno había tirado intencionalmente el dispositivo en la tubería de alcantarillado,
para crear la ilusión de desaparición y ocultar las huellas. Tal versión parecía convincente, especialmente considerando el comportamiento de Daniel, quien no mostró ninguna sorpresa. Se creaba la impresión de que el teléfono podía haber llegado allí con ayuda de una persona ajena, que buscaba borrar las huellas o dirigir las sospechas hacia el esposo. En esta versión era fácil creer, considerando el curso general de la investigación, pero aún no había confirmaciones. Un día después del descubrimiento del teléfono, el especialista en datos digitales completó la recuperación del contenido del dispositivo y comunicó otro hecho importantísimo. Entre los últimos archivos había fotografías fechadas el 10 de diciembre de 2020. En varias imágenes estaban capturadas sábanas con rastros de sangre. Las fotografías parecían casuales, tomadas con prisa y mala iluminación. Sin embargo, los rastros de sangre en ellas eran claramente visibles. Además, parcialmente en las fotos aparecían manos, pero establecer a quién exactamente pertenecían por ahora era imposible. El experto notó que por el carácter de las imágenes estaba claro solo una cosa: las había tomado alguien que claramente se encontraba en el apartamento y probablemente experimentaba estrés o prisa. Los detalles visibles en las fotos coincidían con el ambiente del dormitorio de Luisa y Daniel. Ahora, ante la investigación se planteaba una tarea completamente nueva: entender a quién pertenecían las manos capturadas en las fotografías y bajo qué circunstancias aparecieron estos rastros de sangre. Hasta este momento nadie ni siquiera suponía que en el apartamento de los esposos podía haber ocurrido una situación tan alarmante e importante que Luisa consideró necesario fotografiarla. Más aún, que inmediatamente después el teléfono evidentemente fue tirado por alguien que quería deshacerse de posibles pruebas. El nuevo hallazgo cambió el enfoque de la investigación y obligó a los investigadores a reconsiderar completamente todo lo que se sabía sobre los eventos de los últimos meses de vida de Luisa. Alguien evidentemente trataba de ocultar la verdad, pero ahora la policía tenía una pista real, capaz de revelar el verdadero panorama de los eventos. La investigación se acercaba al momento clave, aunque aún estaba lejos de la claridad. El 18 de enero de 2021, los policías descubren otro detalle importante en la biografía de Daniel. Resulta que abandonó voluntariamente su trabajo exactamente una semana antes del día en que Luisa falleció. Daniel había trabajado como ingeniero en la empresa local durante más de 8 años, y su decisión de irse parecía extraña para todos los que lo conocían profesionalmente. Ahora los investigadores necesitaban entender cómo se relacionaban entre sí la renuncia de Daniel y lo que ocurrió en el apartamento de los esposos una semana después. Durante el interrogatorio de los empleados de la empresa resultó que los últimos meses Daniel se quejaba constantemente de una situación financiera difícil. La llamaba pozo económico. Repetidamente decía a los colegas sobre deudas crecientes, que ya superaban los 700,000 rublos, alrededor de 8,000 euros. En los registros del Departamento de Recursos Humanos de la empresa se conservó una entrevista donde Daniel mencionaba que sus obligaciones financieras se habían vuelto demasiado pesadas. Los colegas confirmaron que a menudo se veía abatido y evitaba la comunicación personal. A pesar de esto, la renuncia fue inesperada para todos. Los ex colegas estaban convencidos de que precisamente las deudas lo obligaron a cambiar bruscamente la vida y rechazar el salario estable. Daniel fue llamado nuevamente a conversación. A la pregunta del investigador sobre la razón de dejar el trabajo respondió corta y simplemente: "Me cansé". Otras explicaciones Daniel no dio. Para verificar sus palabras y comportamiento en el período después de la renuncia, la investigación estudió los registros del proveedor de Internet. Pronto se hizo evidente que en las últimas semanas antes de la tragedia, Daniel prácticamente no salía de casa, pasando 10 y más horas diarias en un juego en línea. La dirección IP y los tiempos de conexión confirmaban completamente su coartada. Realmente se encontraba en casa, pero esta información era de doble filo. La presencia en el apartamento de ninguna manera excluía que pudiera ver y saber todo lo que ocurría con Luisa, permaneciendo al mismo tiempo completamente indiferente. La siguiente parte de la investigación cerró una de las sospechas tempranas. La experticia financiera mostró que los pagos sociales de Luisa, que Daniel retiraba regularmente, prácticamente no se gastaban.
El dinero permanecía sin usar, no iba ni al pago de deudas, ni a gastos domésticos, ni a la compra de medicamentos o comida. Como resultado, la versión sobre estafa financiera, que parecía obvia anteriormente, fue oficialmente descartada. El dinero no era el motivo de lo que ocurría en el apartamento, y esto lo confirmaban las cuentas bancarias. Las deudas realmente eran grandes, pero Daniel no emprendió ningún intento de pagarlas con el dinero de Luisa. Los expertos se desconcertaron, observando cómo los fondos simplemente se acumulaban sin ninguna aplicación. Sobre el fondo de estos nuevos datos, atrajo especial atención la experticia forense del apartamento. Los especialistas estudiaron la capa de polvo y otros microelementos acumulados en el dormitorio de los esposos. Los resultados asombraron incluso a investigadores experimentados. La capa de polvo y restos de partículas orgánicas mostraron que la ropa de cama en la cama de Luisa no se había cambiado durante mínimo 4 meses. La última vez que se cambió la ropa de cama fue a mediados de septiembre de 2020. Este hallazgo indicaba directamente que cualquier cuidado de Luisa había cesado desde ese momento y que su situación había comenzado a ser completamente ignorada por el esposo. Polvo, suciedad, rastros de ausencia de higiene. Todo esto confirmó el completo abandono del dormitorio. Daniel continuaba encontrándose en casa, jugando juegos de computadora, pero absolutamente no prestaba atención a lo que ocurría en la habitación contigua. ¿Por qué no llamó a un médico o no buscó ayuda? Quedaba incomprensible. Sin embargo, los investigadores no se apresuraron con las conclusiones, registrando claramente solo una cosa. La situación era aún más compleja y confusa de lo que parecía al principio. Ahora la policía entendía solo que Daniel evidentemente no perseguía objetivos financieros y muy probablemente no estaba motivado exclusivamente por las deudas. Pero su pasividad y completa inacción durante varios meses parecían inexplicables. Esto convertía la investigación en un intento de revelar motivos personales profundamente ocultos de una persona que parecía conscientemente cerrar los ojos al deterioro del estado de Luisa. La investigación continuaba avanzando, dejando tras de sí cada vez más preguntas y cada vez menos respuestas claras. Los expertos e investigadores entendían que la siguiente pista o el siguiente interrogatorio podrían ser decisivos. El tiempo pasaba y la policía estaba segura solo de una cosa. Aún no entendían completamente qué tipo de persona tenían ante ellos y qué exactamente ocultaba, jugando juegos en línea, mientras su esposa perdía la capacidad de moverse y recibir ayuda. La investigación parecía gradualmente llegaba a un callejón sin salida hasta que de repente apareció un nuevo testigo. Carmen, vecina de la pareja, que hasta este momento había evitado la comunicación con la policía, decidió romper su silencio. La mujer contó sobre eventos que podrían cambiar cardinalmente el panorama de lo ocurrido en el apartamento de Luisa y Daniel ya en agosto de 2020. Entonces, por primera vez, escuchó gritos del apartamento vecino. Una voz femenina distinta, evidentemente perteneciente a Luisa. Durante la verificación de las declaraciones de Carmen, la policía incautó y estudió la correspondencia de la mujer en el mensajero WhatsApp. Los mensajes recuperados mostraban claramente que el 1 de agosto de 2020, Carmen escribía a su amiga la frase: «Están peleando otra vez». La amiga preguntaba quién exactamente peleaba, a lo que Carmen respondía directamente: «Los vecinos. La mujer grita ya la segunda noche seguida». Estos mensajes fueron enviados alrededor de las 23:15 de la noche. Así, el hecho del conflicto o algún otro evento en el apartamento de Luisa se confirmaba independientemente de las palabras de la propia Carmen. La mujer explicó que no había informado anteriormente porque no quería meterse en asuntos ajenos. Más aún, que los gritos cesaron por sí solos después de varios días. Cuando los investigadores llamaron a Daniel para aclarar los detalles de los eventos de agosto, se mantuvo seguro y con sangre fría. El hombre reconoció que en ese periodo realmente pasaba mucho tiempo en la computadora, jugando activamente juegos en línea. A la pregunta del investigador sobre los gritos y peleas, respondió rápida y claramente: eran simplemente emociones de juego, nada especial.
Declaró que cualesquier sonidos podrían haber sido causados precisamente por su afición y no por conflictos con su esposa. Sin embargo, las declaraciones de Carmen contradecían completamente las palabras de Daniel. La mujer insistía confiadamente que la voz que había escuchado era precisamente femenina y los gritos sonaban distinta y claramente. No eran juegos, era Luisa. Carmen era categórica y no dudaba de sus palabras. Esto puso a la investigación ante una seria contradicción. Ambas partes insistían en tener razón, y cada versión requería verificación. Las palabras de Carmen y la presencia de mensajes en su teléfono dieron base a la policía para suponer que en agosto de 2020 en el apartamento de Luisa podía haber ocurrido violencia física. Esta suposición se convirtió en una nueva versión importante de la investigación. A pesar de que no había datos médicos que confirmaran esto directamente, en ese momento aún no había. La posibilidad misma requería verificación cuidadosa. Los investigadores decidieron que era necesario verificar los registros médicos de Luisa de agosto y septiembre para establecer si había buscado ayuda o había ocultado su estado. Por ahora esta versión quedaba abierta y requería estudio posterior. 2 días después de las declaraciones de Carmen, la policía solicitó datos de la empresa administradora de la casa donde vivían Luisa y Daniel. Entre los registros se descubrió otro detalle extraño, que podía tener relación con los eventos de agosto. El 3 de agosto de 2020, uno de los residentes del piso inferior presentó una queja a la empresa administradora, informando que del balcón de los esposos había goteado agua durante varias horas. Los trabajadores de la empresa salieron al lugar y registraron la fachada mojada, pero ya no encontraron el problema mismo. La puerta del apartamento estaba cerrada, nadie respondió a las llamadas y el incidente fue atribuido a negligencia de los residentes. Ahora la policía pensaba si el goteo de agua podía no haber sido casualidad, sino un intento intencional de ocultar o camuflar ruido, gritos o rastros de algún evento ocurrido en el apartamento. El tiempo de presentación de la queja coincidía sospechosamente con las fechas indicadas por Carmen en su correspondencia. Las sospechas solo se intensificaron. Se volvía evidente que los eventos de agosto requerían estudio más detallado y podrían convertirse en la clave para revelar toda la tragedia posterior. Los investigadores comenzaron a preparar solicitudes a las instituciones médicas, esperando obtener datos exactos sobre el estado de Luisa en este periodo. Esperaban que estos documentos pudieran confirmar o refutar las suposiciones sobre violencia que podía haber tenido lugar en el apartamento de la pareja mucho antes de que Luisa dejara de salir de casa. La comprensión de los eventos de agosto de 2020 ahora parecía vitalmente importante para finalmente desenredar el ovillo de contradicciones y extrañas circunstancias que rodeaban los últimos meses de vida de Luisa. El 1 de febrero de 2021, la investigación inesperadamente recibe información que pone en duda toda la lógica de los eventos de los últimos meses de vida de Luisa. Los empleados del servicio de entrega de productos médicos proporcionaron a la policía datos sobre pedidos pagados con la tarjeta bancaria de Daniel. En la lista, materiales especiales desechables para pacientes postrados en cama, sábanas desechables, artículos sanitarios, guantes. Sin embargo, por extraña razón, la dirección de entrega en estos pedidos no coincidía con el apartamento de la pareja. Todos los pedidos fueron entregados a la dirección de una calle completamente diferente, a varios kilómetros del lugar de residencia de Daniel y Luisa. Esto parecía, suavemente hablando, sospechoso. La policía llamó a interrogatorio al mensajero que regularmente entregaba estos productos. El joven recordaba bien los detalles. La receptora de los pedidos cada vez era una mujer mayor, a quien describió muy detalladamente. La mujer nunca se presentó, siempre recibía el pedido en silencio, no hacía preguntas y no entregaba los paquetes a nadie más. El mensajero no vio a Daniel ni una sola vez y nunca había oído hablar de él. La receptora no estaba registrada en la dirección indicada y los residentes de la casa tampoco la conocían. Su identidad quedaba como misterio y esta circunstancia requería verificación inmediata por parte de la investigación. Cuando Daniel fue llamado nuevamente a la policía y se le presentaron estos hechos, su respuesta fue corta y lacónica. Me equivoqué de dirección.
Los investigadores recordaron que había sido 7 pedidos y llegaban regularmente, casi cada semana. 7 errores idénticos seguidos parecían imposibles incluso casualmente. Más aún, Daniel no quiso responder por qué no recogía los pedidos él mismo y por qué ni una sola vez notificó a los servicios sociales o servicios de entrega sobre este extraño error. La policía inmediatamente notó esta inconsistencia, sospechando que detrás de la simple explicación se ocultaba una decisión consciente. Simultáneamente, la policía completó la verificación del número telefónico desde el cual llegó a Luisa la última llamada antes del accidente de tránsito en febrero de 2020. El número llevó a la investigación a esa misma mujer mayor que recibía los productos médicos. Resultó que era una ex enfermera, vieja amiga de la familia de Luisa. La mujer explicó tranquila y confiadamente que realmente había llamado a Luisa antes del accidente. Simplemente quería saber cómo estaba. Su explicación parecía verosímil, más aún que la investigación no tenía ningún otro dato sobre su conexión con la tragedia. Así, la versión de que Luisa podía haber sido perseguida por un abonado desconocido fue oficialmente cerrada. Sin embargo, el interrogatorio de la enfermera no terminó ahí. La mujer confesó otro hecho importante que hasta ahora había mantenido en secreto. En agosto de 2020, ya después de que Luisa prácticamente dejara de salir de casa, había llamado a Daniel y directamente le recomendó buscar ayuda médica e incluso insistía en la hospitalización de Luisa. El estado de Luisa la preocupaba y ella, como especialista con experiencia, veía la necesidad de cuidado profesional. La reacción de Daniel a su propuesta fue brusca y categórica. Inmediatamente se negó, declarando que tenía todo bajo control y no necesitaba ayuda. Ahora, ante la investigación, se abría un nuevo lado aún más oscuro del comportamiento de Daniel. No simplemente evitaba la ayuda médica para su esposa, conscientemente se negaba a ella, incluso cuando se la ofrecían cercanos y especialistas. En conjunto con los pedidos de materiales desechables que nunca llegaron al apartamento, esto parecía extraño y sospechoso. Los investigadores nuevamente pensaron sobre qué motivos realmente movían al hombre. La claridad se volvía cada vez más fantasmal y las acciones de Daniel cada vez más misteriosas. Los hechos indicaban que entendía qué tan serio era el estado de Luisa, pero al mismo tiempo evitaba intencionalmente la intervención de personas ajenas. La investigación notó este detalle como clave y decidió concentrarse precisamente en él en los pasos posteriores de la investigación. La policía registró oficialmente las nuevas declaraciones, con la intención de averiguar qué razones exactamente obligaban a Daniel a comportarse tan extrañamente y ocultar la verdadera situación. Las respuestas a estas preguntas podrían convertirse en el punto de inflexión de la investigación y dar la clave para entender qué realmente ocurría en el apartamento de los esposos. A mediados de febrero, la investigación comenzó a entender que la clave de los eventos yacía no solo en los hechos, sino también en la personalidad del propio Daniel. ¿Por qué un hombre que antes no despertaba ninguna sospecha en los que lo rodeaban podía conscientemente cerrar los ojos al deterioro del estado de su propia esposa? Las respuestas yacían en el retrato psicológico del sospechoso que los expertos presentaron a la policía la mañana del 10 de febrero de 2021. En la conclusión figuraba signos de profundo agotamiento emocional y depresión severa. ¿Pero justifican estos lo que ocurrió? Para entender qué ocurría en la cabeza de Daniel, la investigación solicitó los registros de los chats de juego, donde el sospechoso pasaba la mayor parte del tiempo desde el otoño de 2020. En las correspondencias de diciembre de 2020 se encontraron mensajes alarmantes enviados por él a otros jugadores. Entre las frases estaban tales como: quiero desaparecer, ya no hay sentido, todo alrededor es demasiado complejo. Mensajes similares aparecían regularmente, a veces varias veces al día. El lenguaje seco e imparcial de los reportes de la investigación no dejaba lugar para emociones, pero indicaba signos evidentes de estado mental inestable del sospechoso. Esto se confirmaba por la experticia psicológica independiente, aunque por sí mismo no quitaba las preguntas sobre los motivos de su comportamiento. Un nuevo detalle surgió durante el procedimiento estándar de verificación de propiedades de la pareja.
Los documentos notariales, oficialmente inscritos en el registro, confirmaron que exactamente un mes antes de la tragedia, Daniel había transferido el apartamento que le pertenecía a su padre. Cuando los investigadores preguntaron a Daniel sobre las razones de tal decisión, respondió tranquila y cortamente: era necesario. No profundizó en detalles, no mostró ninguna agitación y no hizo ni una sola pregunta de vuelta. Parecía que le era completamente indiferente qué conclusiones sacara la investigación de esta información. Los documentos eran absolutamente legales, y el hecho del traspaso de propiedad a nombre del padre del sospechoso fue registrado oficialmente. Pero ¿para qué Daniel necesitaba esto precisamente en ese periodo? Quedaba poco claro. Estas circunstancias dieron motivo para el surgimiento de una nueva versión de la investigación, que a primera vista parecía verosímil. Posiblemente Daniel planeaba quitarse la vida. El traspaso de propiedad, mensajes depresivos en chats de juego, todo indicaba una potencial preparación para tal desenlace. Esta versión podría explicar por qué el hombre tan demostrativamente no mostraba cuidado por Luisa y él mismo se encontraba en aislamiento. Sin embargo, por ahora la policía no hacía conclusiones definitivas, dejando esta versión en la etapa de hipótesis de trabajo. Era conveniente, pero demasiado superficial. Y los investigadores entendían que esto podía ser solo un intento del sospechoso de distraer la atención de su responsabilidad real. Ese mismo día, el médico judicial transmitió a la investigación una conclusión preliminar, que nuevamente devolvió la atención a la línea principal de acusación. Según las conclusiones médicas, las causas de lo que ocurrió con Luisa eran 100% prevenibles con cuidado mínimo y solicitud oportuna de ayuda médica. El doctor subrayó: cualquier persona, incluso sin conocimientos médicos, podría haber notado el estado crítico de Luisa y llamado ayuda. La medicina judicial indicó seca e inequívocamente la conexión directa entre la inacción y las consecuencias. Ahora a la investigación solo le quedaba establecer definitivamente: ¿fueron las acciones de Daniel resultado de sus problemas psicológicos y depresión, o detrás de ellas se ocultaba un cálculo consciente y frío? Sus emociones y estado anímico podían explicar mucho, pero de ninguna manera justificaban lo que ocurrió. La investigación entendía que se encontraba a un paso de la prueba final del dolo del sospechoso, y esto se convirtió en prioridad absoluta para las acciones posteriores. La policía no se permitió ni compasión ni lástima. Daniel apareció ante sus ojos como una persona cuyas acciones no provocaban respuesta emocional. El lenguaje seco de las expertizas y documentos dibujaba el cuadro de una persona sumergida en sí misma y completamente alejada de la realidad. Ahora era necesario entender qué tan conscientemente había permitido la tragedia, y esta comprensión debía convertirse en el punto en la investigación, después del cual ya no quedarían dudas sobre su verdadero papel. A la investigación le quedaba el último paso para establecer la verdad. El estado psicológico del sospechoso solo añadía complejidades, pero no lo liberaba de culpa. Los hechos reunidos en esta etapa eran extremadamente convincentes, y los investigadores estaban seguros. El verdadero panorama de lo ocurrido se abriría muy pronto. Para el 15 de septiembre de 2020, Luisa se encontraba bajo observación oficial de trabajadores médicos en casa. En su historia clínica figuraba: 3 visitas de enfermera por semana eran obligatorias para mantener el estado estable de la mujer después del accidente. Pero precisamente desde esta fecha, de repente, todas las visitas cesaron. A los investigadores les correspondía averiguar qué sirvió como causa de la interrupción súbita e inexplicable del cuidado médico y quién tomó esta decisión fatal. La investigación solicitó datos de la compañía de seguros que pagaba el cuidado médico domiciliario para Luisa. En respuesta llegó un documento que contenía una renuncia escrita a continuar los servicios, fechada precisamente el 15 de septiembre de 2020. El documento estaba firmado con el propio nombre de Luisa. En la compañía de seguros confirmaron que recibieron el original de la solicitud por correo y no sospecharon nada inusual, ya que la firma era análoga a otros documentos oficiales a nombre de Luisa. A primera vista todo parecía legal, pero la investigación por ahora no se apresuraba a hacer conclusiones, esperando la conclusión definitiva del experto grafólogo. La vecina Carmen,
testigo que anteriormente había dado declaraciones sobre gritos del apartamento de los esposos, fue interrogada nuevamente. Esta vez su testimonio complementó el panorama de los eventos. Carmen confirmó que precisamente en la noche de la renuncia a los servicios médicos vio a Daniel junto al contenedor de basura en el patio de la casa. El hombre tiraba varias bolsas negras grandes, por apariencia recordando desechos médicos, envases de medicamentos, guantes usados, vendas. Carmen no le dio importancia en ese momento y no se lo comunicó a nadie, ya que no estaba al tanto de que los servicios de los médicos habían cesado. Ahora sus recuerdos parecían más que importantes e indicaban una decisión consciente de Daniel de deshacerse de los artículos médicos. Después de varios días llegó la conclusión del experto judicial grafólogo. En la conclusión estaba claramente indicado: la firma de Luisa en el documento de renuncia al cuidado médico había sido falsificada personalmente por Daniel. La falsificación fue ejecutada tan cuidadosamente que a los empleados de la compañía de seguros les pareció auténtica. Este hecho destruyó definitivamente la versión sobre violencia física surgida anteriormente en el curso de la investigación. Ahora la investigación registró claramente el hecho de interrupción consciente del cuidado de Luisa, trasladando las acciones de Daniel a la categoría de inacción criminal con elementos de dolo evidente. Lo que inicialmente podía parecer concurrencia de circunstancias adquirió un matiz criminal completamente diferente. Pero incluso esto aún no era el final de los descubrimientos impactantes. La investigación solicitó grabaciones de cámaras de videovigilancia del supermercado más cercano, donde los esposos usualmente hacían compras. Las grabaciones obtenidas causaron en los investigadores perplejidad rayando en repugnancia. Resultó que durante el último mes antes de la muerte de Luisa, Daniel visitaba la tienda exactamente una vez por semana y cada vez compraba solo una botella de agua potable de 1,5 litros. La última compra así fue hecha un día antes de que Luisa falleciera. Ninguna otra comida o artículos de primera necesidad Daniel no adquiría. Las grabaciones registraban claramente cada una de sus compras, subrayando la escala del absoluto desprecio e incluso crueldad. Se volvía evidente que la renuncia al servicio médico y el desprecio de las necesidades básicas de Luisa eran acciones conscientes y consecuentes, dirigidas contra su salud y vida. A la investigación solo le quedaba calificar jurídicamente las acciones de Daniel. Sin embargo, incluso ahora era evidente que la investigación se encontraba a un paso del veredicto final. La policía mantenía un tono estricto e imparcial, pero los hechos hablaban por sí solos. Ante la investigación estaba una persona que consciente y sistemáticamente creaba condiciones incompatibles con la vida normal. Los motivos de sus actos eran objeto de análisis posterior, pero el hecho de inacción criminal, que pasaba a dolo, ya era evidente. La investigación no dudaba de que en los próximos días ocurrirían eventos decisivos que permitirían cerrar definitivamente el caso y presentar la acusación. Pero por ahora la policía continuaba trabajando para construir una construcción jurídica impecable contra Daniel, apoyándose en pruebas secas e incuestionables. A mediados de marzo la investigación se acercaba al final y parecía que la investigación ya sabía todo sobre las acciones de Daniel. Pero en ese momento, cuando el caso casi se transmitió al tribunal, al departamento de policía llegó un vecino pensionista, Pablo, anteriormente considerado testigo insignificante y hace tiempo retirado de la lista de figuras activas del caso. Silenciosamente puso sobre la mesa del investigador una vieja memoria USB y dijo que en ella había grabaciones del video registrador del portal, hechas desde agosto de 2020 hasta enero de 2021. Estas grabaciones podrían convertirse en la última y definitiva prueba contra Daniel. El estudio de las grabaciones tomó varios días, pero los resultados resultaron asombrosos en su simplicidad y crueldad. La cámara, instalada sobre la puerta de entrada del portal, registraba absolutamente todas las entradas y salidas de los residentes, incluyendo a Daniel. Según los videomateriales, el sospechoso salía del apartamento en promedio no más de 2 veces por semana, siempre por poco tiempo, y lo más importante, ni una sola vez regresó con bolsas de productos u otras cosas necesarias para el cuidado de una persona postrada en cama. Más aún,
Todas las salidas de Daniel fueron claramente registradas por días y horas, excluyendo completamente la posibilidad de visitas secretas o no registradas del servicio de entrega o personas ajenas. En el tribunal, los abogados de Daniel trataron de impugnar estas grabaciones, afirmando que todos los productos y medicamentos necesarios se entregaban regularmente por servicios de mensajería, y por eso en el video no se veía que Daniel trajera algo a casa. Sin embargo, la investigación ya tenía en sus manos datos de todos los principales servicios de mensajería de la ciudad, obtenidos aún en febrero. Estos datos refutaban categóricamente las afirmaciones de la defensa. Ninguna entrega por mensajería registró ni un solo pedido a la dirección del apartamento de Luisa y Daniel durante el periodo de agosto de 2020 a enero de 2021. Las grabaciones del videoregistrador confirmaban que realmente no había habido visitas de mensajeros. La defensa se encontró en una posición difícil, y este argumento fue rápidamente rechazado por el tribunal. También en esta etapa, la investigación recibió la conclusión del psiquiatra judicial respecto al estado de Daniel. La conclusión de la experticia fue inequívoca y clara. El sospechoso era completamente imputable. No se encontraron signos de alteraciones psicológicas que excluyeran la responsabilidad por las acciones. Más aún, el psiquiatra indicó directamente que la versión sobre posible preparación del sospechoso al suicidio no tenía ningún fundamento. La investigación cerró oficialmente esta pista falsa, concentrándose definitivamente en la inacción criminal de Daniel como versión principal del caso. Pero en ese momento, cuando parecía que la sentencia ya estaba prácticamente dictada, la defensa hizo un paso completamente inesperado y extremadamente controvertido. En el tribunal, el abogado de Daniel de repente declaró que Luisa supuestamente había pedido ella misma al esposo no prolongar sus tormentos. La defensa no proporcionó ni una sola prueba escrita o de audio, solo la declaración verbal del propio Daniel, quien insistía que esta había sido la última voluntad de Luisa. La sala del tribunal se sumergió en pesado silencio cuando la defensa apostó por este argumento, entendiendo que la investigación no tenía pruebas directas que refutaran tales palabras. Esto podía complicar el proceso judicial, creando resonancia emocional y poniendo en duda los motivos del comportamiento de Daniel. La investigación entendía que este argumento inesperado de la defensa requería refutación clara, que podía ser obtenida solo en la exposición final en la sesión judicial. Ahora la Fiscalía necesitaba prepararse para la etapa decisiva del proceso, para demostrar inequívocamente que las palabras de Daniel eran solo un intento de evitar la responsabilidad y no el deseo real de su esposa. Sin embargo, incluso con la ausencia de pruebas escritas, la Fiscalía tenía en sus manos una masa de pruebas indirectas, pero convincentes, que mostraban la inacción sistemática y consciente de Daniel, que llevó a la tragedia. El proceso judicial entraba en la fase final, donde cada palabra, cada testimonio y cada prueba tenían significado decisivo para el desenlace del caso. Ahora quedaba esperar la última sesión, en la cual la investigación debía exponer completamente al sospechoso y demostrar sus verdaderos motivos. En juego estaba la justicia, y el final ya estaba cerca. La sala de sesiones judiciales está llena. El 10 de abril de 2021, en este espacio silencioso y fresco en la calle Justicia en Novgorod, se completa la audiencia de uno de los casos más extraños y confusos de los últimos años. El juez se levanta y lee la resolución final. El acusado Daniel es reconocido culpable de causar intencionalmente la muerte a Luisa, su esposa, mediante inacción consciente y consecuente. El tribunal estableció que precisamente Daniel interrumpió el cuidado médico de Luisa, falsificó personalmente su firma en documentos oficiales, ocultó a los vecinos lo que ocurría en el apartamento e intencionalmente engañó a los servicios sociales, creando la apariencia de bienestar. Los hechos se califican según el artículo 138 del Código Penal de España, asesinato mediante inacción criminal. En los materiales judiciales, los expertos excluyeron completamente la versión de muerte natural. La autopsia y la experticia médico-legal del 20 de enero de 2021 demostraron que la única causa de lo ocurrido fueron el agotamiento severo y las úlceras por presión infectadas.
Los médicos judiciales declararon confiadamente: el cuidado médico mínimo podría haber prevenido completamente la tragedia. El análisis de datos financieros reveló que durante varios meses Daniel retiraba regularmente los pagos sociales destinados a Luisa, pero no los usaba para su propósito. El dinero no se gastaba en medicamentos, alimentación o artículos médicos y simplemente yacía en el apartamento. La firma de Luisa en los documentos que cancelaban el cuidado regular de la enfermera fue incondicionalmente reconocida como falsificada por la experticia grafológica. Los resultados de esta experticia se convirtieron en elemento clave de la acusación y confirmación de las acciones conscientes de Daniel. Los videomateriales y datos de sistemas digitales de vigilancia también confirmaron completamente la versión de la acusación. El cuidado era mínimo. Los productos prácticamente no se adquirían. Los servicios de entrega no se usaban en absoluto. Estas circunstancias hicieron que los argumentos de la defensa fueran insostenibles y completamente demolidos en la sesión judicial. Cuando el juez comenzó a leer las líneas finales de la sentencia, Daniel inesperadamente rompió el silencio y se dirigió en voz alta a la sala, tratando de trasladar la culpa a los servicios sociales y estructuras municipales que supuestamente no habían proporcionado el debido cuidado a Luisa. Pero sus palabras fueron instantáneamente interrumpidas por la voz del juez, quien recordó al acusado que toda la responsabilidad por lo ocurrido recaía exclusivamente en él. La voz del juez sonaba seca, segura y sin emociones. Siguió una pausa corta, después de la cual se anunció el castigo definitivo. Daniel es sentenciado a 15 años de privación de libertad. La sentencia sonó clara e inequívocamente, sin explicaciones ni comentarios adicionales. Daniel se calló, sin pronunciar ni una palabra más. Los oficiales judiciales se acercaron al acusado y sin ninguna emoción en sus rostros, lo sacaron de la sala. La puerta tras ellos se cerró. El murmullo en la sala cesó. Los micrófonos fueron apagados y el silencio se volvió absoluto. Así terminó la historia que mantuvo en tensión a los habitantes de la ciudad y a los investigadores durante varios meses seguidos. Ahora, al completarse este caso, los investigadores podían decir confiadamente que se estableció y confirmó completamente el mecanismo de lo que ocurrió con Luisa, completamente revelado y no causa dudas. Las versiones falsas que podrían haber confundido la investigación sobre la misteriosa cuidadora, el perseguidor desconocido y la supuesta autodestrucción del propio Daniel fueron definitivamente cerradas y completamente excluidas. La calificación jurídica de las acciones del acusado se determinó definitivamente y sin derecho a revisión. Pero incluso después del juicio quedó una circunstancia que hasta ahora no se reveló oficialmente y probablemente para siempre permanecerá bajo el sello de lo desconocido. Las razones por las cuales Daniel ni una sola vez buscó ayuda médica y conscientemente eligió el camino de completa inacción, así quedaron como su secreto personal. La investigación y el tribunal pudieron demostrar el hecho mismo del crimen, pero no los motivos que guiaban a Daniel. ¿Por qué no dio el paso más simple y no permitió que Luisa recibiera ayuda? Nadie lo explicó. Esta parte de la historia permanece oculta y posiblemente para siempre quedará sin respuesta. La última sesión está terminada. La historia del caso número 4821 de 2021 está oficialmente cerrada y transferida al archivo de decisiones judiciales de la ciudad de Novgorod. Sobre este caso nadie hablará más en voz alta, pero permanecerá como una página brillante y alarmante en la crónica de la práctica judicial de España, recordando a todos los que lo estudien cuán delgada es la línea entre la inacción y el crimen. La historia de Luisa ha terminado, pero la memoria de ella continuará viviendo en archivos y documentos, a los cuales posiblemente alguna vez regresará nuevamente.